Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Por supuesto que lo sabían. Creo que a estas alturas todos conocemos lo que ocurrió el día 2 de julio del año 1947, el caso Roswell, Nuevo México. Un objeto volador no identificado se estrella en ese desierto. El gobierno, pues por supuesto, trata de ocultarlo. Llegan los periodistas, ponen un globo aerostático. Prácticamente aquella farsa, pues incluso los militares y los policías que estaban allí estaban riéndose de lo que estaban enseñando a los presentes. Pero aquello no era la primera vez que ocurría. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, bien es cierto que ocurrieron avistamientos de los llamados Foo Fighters, objetos lumínicos que acompañaron a los aviones de diferentes bandos, además, en diferentes localidades y situaciones en aquella guerra, que bueno, pues parecía que estaban observando las evoluciones de todo lo que estaba pasando a tenor de los lanzamientos de las bombas nucleares de Hiroshima y de Nagasaki, pero muy pocos saben lo que ocurrió 50 años antes, y de eso va a ir el programa de hoy. Y es que resulta que Roswell no fue el primer Roswell, ya que hubo un caso similar en un pueblo que se llama Aurora y que realmente pues tuvo un accidente de unas características completamente, pues podríamos decir, idénticas. Es un incidente muy interesante ante las evidencias encontradas. Según los relatos de los testigos, los restos metálicos del accidente del ovni que se estrelló en aquella localidad pues fueron lanzados a un pozo de agua, y el cadáver del ser extraterrestre que pudo ser recuperado pues fue dado efectivamente como muerto. Tuvo sepultura cristiana y fue enterrado en el cementerio del pueblo. Luego, posteriormente, resulta que, os cuento, porque en un estudio realizado en la década de los años 70 del siglo XX, pues se encontró que el pozo tenía altísimos niveles de radiación, y de hecho, esto es algo gravísimo, varias personas habían sufrido de deformidades extrañas después de beber el agua de ese pozo. Esto estaría acreditando pues efectivamente un alto nivel de radiación justo en ese nivel de lo que sería la superficie del planeta. Se buscó en el cementerio y se encontró efectivamente la supuesta tumba marcada con una piedra cuya inscripción pues ponía que era pues una nave espacial. Y resulta que en el lugar, en aquella tumba, también se encontraron altísimos niveles de radiación, los mismos que en el pozo. Vaya. Cuando los investigadores fueron a sacar los permisos necesarios para excavar en el lugar de lo que sería pues ese cementerio, el gobierno de los Estados Unidos de América les negó el paso. Llamaron a las autoridades civiles y militares y cerraron totalmente el acceso al cementerio, no solamente a ellos, sino al público en general, durante varios días además. Luego, pues se abrió nuevamente, pero resulta que los investigadores constataron que se habían llevado la piedra original y que en el lugar donde estaban pidiendo permiso para excavar la tierra, pues
había sido removida. Pues vaya que habían estado escarbando para que hubiese algún tipo de fallo a la hora de medir pues algún tipo de magnetismo en esa zona. Cuando fueron a medir la radiación, pues ya no pudieron tener unos datos concretos, y de igual manera, pues os cuento porque alrededor del pozo se puso también una valla, una cerca de metal, y el pozo fue sellado con una jaula y varias capas de cemento para que nunca jamás pudiese acceder nadie a lo que había en el interior de ese pozo. Hasta el día de hoy no se ha podido obtener por parte de ningún investigador civil la autorización para investigar y reabrir ni la tumba ni el pozo. Lo sabían perfectamente. En Roswell sabían perfectamente que había ocurrido lo mismo en Aurora, pero 50 años antes. Estamos hablando del año 1897. Lo sabían que había avistamientos que pudieron acompañar incluso a las batallas aéreas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, e incluso en avistamientos durante las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por no hablar, por supuesto, del incidente del año 1942, en donde un objeto volador no identificado impresionante se puso pues poco menos que desafiando al ejército norteamericano, año 1942, en Los Ángeles, y se tiraron más de 1500 misiles que llegaron a impactar en aquel objeto, rebotando y cayendo en la superficie, y bueno, pues muchas casas y muchas construcciones pues quedaron afectadas efectivamente después de que el ejército intentase acabar con aquel platillo que estaba pues poco menos que declarando pues que no solamente que la frecuencia era alta, sino que estaban presentándose ante los poderes militares de los Estados Unidos, diciendo que efectivamente estaban ahí, que tenían el poder de ser superiores en tecnología para no ser derribados, y de hecho de plantarse en una ciudad sin ningún tipo de límites. Un tema apasionante, como estamos viendo, que desde luego pues merece seguimiento dentro de mis investigaciones, y que además se completa con avistamientos en el año 1895 de extraños dirigibles que ya estaban antecediendo lo que iba a pasar en este Roswell del año 1897, 50 años antes del Roswell que todos conocemos. Un caso, como estamos viendo, pues apasionante, y que bueno, pues intentaré seguir estudiando con mucho mimo, con todo mi corazón, creo que durante toda mi vida, porque creo que quedan muchísimas incógnitas sobre este suceso. ¿Quiénes eran los que iban dentro del ovni de Aurora? ¿Eran los mismos que los de Roswell? ¿Eran los mismos que los de la batalla de Los Ángeles? ¿Eran exactamente los que protagonizaron el incidente Rendlesham, año 1980 en Inglaterra? ¿Es posible que nos estén visitando más de una especie extraterrestre? Bueno, pues ahí dejo estas preguntas tan fascinantes dentro de la ufología, y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este breve pero curioso y tremendo incidente ovni, y os espero
en el siguiente. Os invito a suscribiros a mi canal, a darle a la campanilla de suscripciones y a compartirlo en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.